Los niños de la selva colombiana. ¿Lo recuerdan? Lo pregunto porque parece que se han difuminado, que ya no conocemos nada de su vivencia increíble. Lo que sí sabemos y podemos ofrecerles es la documentación, los archivos y los datos de otras vivencias de niños de la selva aún más alucinantes. Buenas noches, bienvenidos a la Nave del Misterio. Y es que esto es una muestra del mundo en que vivimos. Va todo tan rápido, una película quita a otra, película entre comillas, la atención focalizada en una pantalla pasa a otra historia, y los niños de Colombia, que tenían todas las herramientas para cautivar al mundo entero y por fortuna un final feliz, se convierte en un olvido absoluto, en un borrado. Yo le pregunté a nuestro compañero Alex Lajein si había casos similares y me dijo no. Hay mucho más. Alex Lajein, bienvenido como siempre, buenas noches. Buenas noches, comandante, gracias, bien hallado una vez más. Antes de hablar de esos casos increíbles, vamos a hacer como un top 5, ¿vale? Prepárense, por favor. Sí que tengo que preguntarte, porque tú estabas en el programa Horizonte cuando surge toda esta noticia, hablamos, han pasado 3 semanas, que parece el universo entero hoy en día, y yo no sé si hay alguna opinión, algún cambio, alguna circunstancia, algo que tengamos que saber exactamente de la odisea de los niños de Colombia. Lo más significativo es que no sabemos nada de esos niños, no ha habido, bajo la excusa de que son menores y de que hay que preservar su intimidad, y por supuesto ahí hay una lucha, como bien se ha hablado aquí en el programa hermano, por los derechos de imagen de esos críos en el futuro, pero lo más raro es que no hemos oído la versión de la niña mayor de 13 años, y claro, esto ya lo vaticinamos entre Cabrera, Palanelles, Carmen, tú y yo, de que era muy probable de que estos niños hubieran sido encontrados por alguien y que estos niños hubieran sido rescatados. Esto lo dijimos como posibilidad. Bien, es muy sospechoso que no vayamos a escuchar, han pasado muchas semanas ya, vayamos a escuchar la versión de los protagonistas, de quienes vivieron aquel infierno verde. Mi opinión particular, Iker, y es mía particular, es que hubo un tuit del presidente Petro, un tuit que tuvo que quitar a la fuerza. Yo creo que cuando él escribe ese tuit, los niños están encontrados. Es porque es verdad, ¿no? Es porque es verdad. Un presidente que diga eso sin tener pruebas, sí, es sospechoso, ¿no? Es que nadie duda de esto, o sea... Bueno, y entonces resulta que yo creo que se va de bocas, se adelanta a unos acontecimientos, seguramente estaría negociando la liberación o rescate, o vete a saber qué, de esos niños, y al irse de bocas tiene que rectificar. Qué casualidad que esos niños aparecen en una zona peinada y requete peinada por las Fuerzas Armadas y los exploradores indígenas, a nada, 5 kilómetros de la avioneta, cuando tenían que haberlos encontrado. O sea, habían pasado allí con perros, con indígenas, y no estaban. Entonces, claro, resulta que además un bebé de 11 meses... Tú sabes, un niño de 11 meses, por muy indígena que sea, es que solamente con el agua del río le entran unas diarreas y se muere. O sea, ¿cómo es posible? Eso es imposible. Los vemos en las imágenes muy demacrados. Bueno, en los campamentos de la guerrilla tampoco es que te den muy bien de comer. Cuando apareció Elizabeth Betancourt, 10 años, secuestrada, apareció con el mismo rostro cadavérico que estos niños. En mi opinión, los tenían ya. En mi opinión, cuando han llegado a las negociaciones, los han soltado, pues como quien suelta un rehén. Y por arte de Birloque han aparecido allí en el sitio donde habían peinado una y otra vez aquel trocito de selva. Qué curioso. Yo lanzo la hipótesis, es, en fin, mi opinión particular, por supuesto, no tengo pruebas y creo que no las tendremos nunca, porque no vamos a oír hablar a la niña. Lo estamos viendo, están blindados esos niños. Ningún medio de comunicación puede hacerles una entrevista. Copia y pega la noticia en todos los medios generalistas. ¿No es un poco sospechoso? Evidentemente lo es. Me hablaba Alex, bueno, está el caso de los niños pantera, el caso de los niños lobo, el caso de los niños oso, el caso de los niños mono. ¿Cómo? Él lleva toda la vida investigando esto. Vamos a empezar por un caso tremendo, documentado. Sí. Y que sería una historia extrema incluso. Atentos, por favor.
Bueno, hay más de medio centenar de casos, vamos aquí a tocar lo que nos dé tiempo, 4 o 5, los más cercanos en el tiempo y que pueda haber algo de documentación, pero esto se remonta al siglo XVIII, o sea, imagínate. Estamos en el año 1991 y es rescatado, llámesele así, John Sebuña. John Sebuña era un niño de Uganda, nacido en 1984, y este niño tiene que ver cómo su padre asesina a su madre y luego se ahorca. Y este niño huye de la casa, se mete en la selva, estamos en Uganda, en la selva ugandesa, y allí... ¿Qué es qué? Es una selva tropical, no es el Amazonas, pero es selva igualmente, con el mismo grado de humedad, las mismas... Bueno, serpientes venenosas, ¿qué te voy a contar? Leopardos... Por eso te lo pregunto, o sea, para que sepamos dónde está el niño solo. Lo mismo que estos niños del Amazonas, que si hubieran sido rescatados por indígenas, se hubieran convertido, a lo mejor, unas tribus no contactadas que hay allí, en miembros de esa tribu, como en la película La Selva Esmeralda, un clásico, ¿no? Pero podían haber sido adoptados por animales, como estos casos que estamos contando. Este niño, John Sebuña, fue adoptado por un clan de cercopitecos verdes, de monos verdes, unos monos que no levantan esto del suelo, no son muy grandes, no son chimpancés ni orangutanes, ni mucho menos. Y está con ellos durante 3 años. La manada, el clan familiar, protege al niño y él imita la forma de vida de los monos. Cuando lo encuentran porque esto se repite en todos los niños ferales, niños salvajes, es decir, son niños normalmente que no saben hablar, que gruñen, que muerden, niños que se mueven a 4 patas, niños que no tienen el más sentido del pudor, hacen sus necesidades allí mismo, niños que no reconocen, no tienen interacción social con otros humanos, o sea, ellos viven para buscar comida, lo huelen, en fin. Este niño está 3 años con los cercopitecos verdes, estos monos verdes, y cuando lo encuentran, lo único que sabe hacer es llorar y pedir comida. Los monos verdes no son gorilas, no pueden impedir que las Fuerzas Armadas se lleven al niño, ¿verdad? No son como el caso, que hay un caso en Borneo de orangutanes que tuvieron que sedar a 2 orangutanes para rescatar a otro niño que había... Porque los protegían. Los protegían los orangutanes en Borneo, protegían a ese niño. Este es un caso del año 2014, o sea, no tan lejano en el tiempo, y efectivamente también había avistamientos de este niño hasta que al final las Fuerzas Armadas van a intentar rescatar a este niño, lo consiguen, pero a base de tener dos intentos, a base de tener que sedar a 4 orangutanes adultos que protegían al niño. En el caso de John Sebuña, este chico ugandés, lo reconocen los médicos y está en perfectísimo estado de salud, igual que el de Borneo, el de los orangutanes, en perfectísimo estado de salud. ¿Lo cuidaron bien? Sí. Libro de la selva, vamos. Exacto. Estaba... evidentemente le tuvieron que enseñar a hablar. Normalmente estos niños pasan el periodo crítico, tú sabes que hay un periodo crítico de aprendizaje del lenguaje y a partir de ese momento ya es imposible que puedan aprender a hablar. Este es rescatado en el 91, se pierde con 4 años y pudo rehacer su vida, de hecho se ha dedicado a cantar y es deportista. La han entrevistado en televisión, su caso es conocido, hay datos de él en periódicos, o sea, no es del siglo XVII, XVIII, que no hay nada, no existía ni la fotografía. No, este está perfectamente documentado. Sin embargo, Alex, como tú dices, la historia, el rumor, mucho antes del propio título del libro de la selva, de los niños ferales, que es una historia brutal, existe. Es decir, tenemos historias, grabados, documentos que luego contaremos algunos increíbles. Claro, y alguien dirá, ¿en España es posible? Hombre, aquí lo tuvimos, pero a mí me gustaría ver primero las imágenes de ese documental increíble del doctor Janer, de el señor Pantoja, el niño perdido de la Sierra Morena, que por mucho que vuelvas a escuchar la historia, es que no te lo puedes creer. Marcos Rodríguez Pantoja, que lo conocemos, yo he coincidido con él muchas veces en eventos de lobos por toda la geografía española. Es abandonado, es vendido al terrateniente del lugar y este a su vez se lo da al cabrero de la zona, un niño pequeño que vive con el cabrero le enseña las cosas rudimentarias para sobrevivir en el monte, están ellos perdidos allí en Sierra Morena, el cabrero, las cabras y este niño, Marcos. Pero la historia es conocida, el cabrero muere y se tiene que quedar él solo
con todas las cabras y accidentalmente, puede que en el relato de Marcos haya lagunas, haya cosas un poco idealizadas o, en fin, que no se correspondan con el comportamiento real de los lobos, ¿no? Pero ciertamente él convive con una manada de lobos. Dice que la loba le trae carne, ¿no? Sí, de alguna manera. efectivamente, que la loba le trae carne, que la regurgita delante de él, igual que hacen las lobas con los cachorros, que devuelven la carne para que se la coman. Los lamen los belfos de la loba y esta, al sentir los lametones de los cachorros, de los lobeznos, devuelve la comida y tú te la comes, ¿no? Bueno, pues efectivamente lo encuentra la Guardia Civil ya con 16 años, me parece recordar, o 18, no, era menor. Creo que son 9 o 10 años solo viviendo en esa zona de Cardeña, sí, pero en esa parte, que sí hay que conocerlo, sí, que es la selva de alguna manera, ¿no? Sí, También. montes, serranía española pura y dura, de la serranía de los bandoleros legendaria, ¿no? Totalmente. Pues allí vivió solo Marcos Rodríguez Pantoja, que aún vive y que bueno, que cuenta la historia y se te hiela la sangre en las venas. Llamaba al lobo aquí en donde tú estás, y Marcos Rodríguez Pantoja me decía a mí, desconfío más del hombre que del lobo, ¿no? ¡Qué historia! Pero hay más casos, y bien extraños. Yo decía al principio, niño pantera. ¿Cómo se conjuntan estos dos mundos? Bueno, todos los grandes felinos pertenecen al género pantera. En este caso te voy a hablar del niño puma de Chile, ¿no? Que se le llamó en realidad el niño lobo chileno, pero que en Chile no hay lobos. El lobo es un animal del frío que vive en la franja holártica, Norteamérica, Europa, Asia, pero no vive en los trópicos y mucho menos en los hielos, donde sí vive el puma, en este caso, ¿no? El puma que tú siempre me cuentas, que es por eso digo la conjunción, que es de los más ariscos, ¿eh? Es un animal, como tú sabes, de reacciones imprevisibles. Tan pronto está jugando contigo, digo un puma criado por personas, ¿no? Tan pronto está jugando contigo como se le cruzan los cables y te quiere comer. O sea, hay que tener... Se le cruza el cable al puma, sí, especialmente. Sí, al puma, hemos visto filmaciones célebres en YouTube de personas, quizá no con tu conocimiento, Alex, que empiezan a correr delante del puma y el puma va por él, pero que va por él, o sea que... Bueno, hay una norma en los que trabajamos con animales, tenemos una norma: nunca corras delante de un gran felino, a no ser que lo hagas en compañía de otro que corra más lento que tú. Está claro. O sea, el correr delante de un gran depredador es lo que motiva al depredador el iniciar el ataque, porque ¿quién corre delante de las presas? Claro. ¿Y cómo un niño es adoptado por un puma? Bueno, este niño lo encuentran en estado salvaje a los 12 años. Se llama Vicente Caucau. Sabemos del nombre mucho después, ¿no? Cuando lo encuentran, evidentemente, ¿no? Cuando lo encuentran, él solamente sabe decir Caucau, pero no sabe que es su apellido, ni mucho menos. Los lugareños de la zona están hartos de que les roben gallinas, huevos, que entren en los establos a mamar la leche de las vacas, y piensan que son pumas, realmente, ¿no? Pero claro, resulta que hay cosas muy extrañas, como que entran en las despensas de las casas a robar queso y otra serie de cosas que son no... pumas muy inteligentes. Azúcar. Entonces dicen, aquí algo raro hay. Piensan, en fin, en un ser... misterioso también, un demonio, claro. Ya sabes. Bueno, pero que es lógico en la Patagonia, ¿no? Sí. El ser que entra y roba. El caso es que denuncian a los carabineros, se van al puesto y, bueno, pues organizan una batida, y en unos matorrales, después de varios días, se encuentran a un niño de unos 10 años. Un niño totalmente con el pelo crecido, muchas vellosidades por todo el cuerpo. La imagen de niño salvaje. Sí, sí, callos en las manos, dijeron los médicos que todas esas heridas y esos callos eran de vivir en los árboles, como se suben los pumas a los árboles. Bueno, el caso es que lo capturan, muerde a uno de los carabineros, o sea, el niño se defiende con 10 años, araña, muerde y gruñe, muy curiosamente, gruñe bajando la cabeza y mirando de abajo arriba, que se te ve el blanco de los ojos, la esclerótica se te ve igual que hacen los felinos cuando te van a atacar, ¿no? Mirando y rugiendo hacia el suelo. Bueno, el caso es que lo logran capturar con la ayuda de los perros, lo llevan al retén y se escapa, tienen que volver a recapturarlo, y cuando lo encuentran está en el río Tepú comiéndose un salmón que había capturado él, comiéndoselo fresco a mordiscos, ¿no? O sea, era totalmente salvaje, gruñía, andaba a 4 patas, típico en los niños estos. Lo llevan al orfanato, la prensa lo llama el pequeño Tarzán,
y de ahí lo trasladan a un hospicio de Santiago de Chile. Allí las monjas del hospicio y el psiquiatra pues declaran que el abultamiento que tiene en el lóbulo frontal de la cabeza es debido a un fórceps mal hecho cuando nació. Y por eso tiene esa deformidad en la cabeza. Hay fotografías de este niño de la época, estamos hablando del año 48. O sea, y además muere de viejo, con 70 y pico años. O sea, que está perfectamente documentado, se le han hecho entrevistas en televisión, en prensa. El niño Puma, que en realidad le llamaban allí, el niño lobo austral. Bueno, este niño tenía la edad mental de un niño de 8 años. Las monjas le enseñan una serie de palabras, de colores, rudimentariamente. Nunca pudieron enseñarle a usar a los cubiertos para comer. Él comía con las manos, dormía debajo de la cama, no le pudieron enseñar. Eso le pasaba a Pantoja al principio también. Sí, también, sí. La cama es como una cueva, sí, como un refugio que encuentran estos niños. Se meten. Y les costó bastante que pasara de la postura cuadrúpeda. Fíjate que para nosotros sería muy raro andar a 4 patas, pero para estos niños criados con animales es bastante normal, ¿no? Porque para ellos no conocen otra cosa, ¿no? Es una adaptación al terreno quizá más lógica, ¿no? Es tremendo. Bueno, te voy a hacer el cuento un poco corto. De ahí pasa una serie de casas de acogida y en el año 1933 la prensa confirma la historia del niño, de que efectivamente dan con el paradero del padre, se llamaba Antolín Caucau Nempo. De ahí venía el Caucau. Bien, y este niño, por lo visto, nació en un rancho, se llama Rancho Alfonso Cuchel, en las faldas del volcán Osorio, donde solo hay pumas. Brutal. Y bueno, siempre, dice el padre que siempre estaba enfermo, que se escapaba mucho de casa y que en una de las veces que se le escapó no volvió. Y se quedó más ancho que largo, el padre. Bueno, el caso es que este Vicente Caucau nunca supo de las declaraciones del padre, ni tampoco le interesaba nada en absoluto. Estaba en una casa de acogida, estaba cómodo, tranquilo, le cuidaban ¿Recuperó bien. el habla? Sí. Hablaba así como medio como Tarzán, ¿no? Pero sí, lograba, y gracias a que recuperó el habla, él pudo contar la historia del puma, porque hasta ese momento era una elucubración. ¿Y qué dijo del puma? Y dijo efectivamente que una puma le dio de comer durante todo el periodo. Sí. Y luego le llevaba carne, igual que a Marcos Rodríguez Pantoja. La puma, en vez de comérselo, que sí, sería un instinto también, ve a alguien desprotegido en su código y lo protege, como decía Pantoja, que en la cueva aparece la loba, el niño de la Sierra Morena, y la loba le deja la carne o le regurgita la carne. Curiosamente, en la prensa chilena de la época siempre se le llama niño lobo, el niño lobo chileno, pero lo cierto y verdad es que allí no hay lobos. O sea, se ve que la palabra lobo, por lo de hombre lobo, vete a saber por qué, vende mucho más en los titulares. Más bien por el aspecto suyo, quizás. Claro, ¿no? Pero fue un puma. Hay casos de grandes depredadores que a veces matan a la madre y adoptan al cachorro. Hay casos de estos, ¿no? O sea, también hay casos de... Porque normalmente estos animales tienen un embarazo psicológico o un embarazo nervioso. De hecho, uno de los casos de osos, que es antiguo, el único documentado que realmente podamos decir que sea cierto es del año 1663, en Lituania. Encontraron efectivamente un niño viviendo con una osa parda y presumiblemente se había criado con ella. Pero claro, estamos en 1633, claro. Esto se ha podido saber gracias a indagar en cartas de la propia reina de Dinamarca que cuenta esta historia, etcétera. O sea, no hay un archivo fotográfico ni documental. El niño oso de Lituania. Joseph Ursini. Si no es vero, es ben trovato, ¿no? Sí. Porque claro, uno dice, es una parte de la historia de la Serrana de la Vera, acuérdense que aquí lo hemos contado, es decir, la mujer salvaje, en este caso por un desamor, que se oculta en la zona de la Vera, en el Piornal, en Garganta la Olla, y que se convierte en asesina de hombres, también con un aspecto muy especial, feral completamente, y un poco Ana María la Lobera, de Asturias, que mandando a una reata de 7 lobos tenía un poder tremendo en la época porque era capaz de hablar con ellos. En fin, hay momentos, conforme los casos son más antiguos, donde se mezcla leyenda y verdad. Pero los otros eran noticia absolutamente... Ahí está, fidedigna, sobre niños ferales, o sea, un paso más allá. Lo que podía haber sido quizá el caso de Colombia, de no haberse descubierto a estos niños de la selva, del infierno verde. Bueno, Alex,
pues ha sido un placer. Ahora seguiremos contando cosas, como siempre tú no te callas, que gustan, que no gustan, pero que es esta naturaleza, que tiene el lado a veces salvaje, terrible, y el lado afectivo, increíble, que supera cualquier ficción. Nos crucificarán por decirlo No, de no. los niños de Colombia, seguro. No, ¿que por qué? Un abrazo, Alex. A ti siempre, Fue noticia, comandante. lo hemos olvidado. Vamos con más noticias, ¿te parece? Están ya aquí.